Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos a este tercer conversatorio que estamos haciendo de la mano con la Junta de Acción Comunal del Barrio Gran Granada y con nuestros queridos amigos Paola Gutiérrez, Jairo Alarcón, Jairito, presidente de la Comisión de Educación de Propiedad Horizontal, como siempre exaltando esa labor. Creo que ya me han llegado rumores de que en otras localidades están intentando hacer lo mismo, lo cual indica que ustedes allá en Gran Granada se han convertido en ejemplo. Eso es ya mucho decir. O sea, ustedes son pioneros en educación en propiedad horizontal. Ojalá, aquí en Medellín pudiéramos decir lo mismo, pero he notado que la gente es muy renuente. Igual nunca vamos a descansar en esa lucha pues incansable de llevar pedagogía y educación, sobre todo el conocimiento de propiedad horizontal, que muchas veces es la causa, o por no decir todas las veces es la causa de la mayoría de los conflictos internos, inclusive hasta los conflictos de convivencia. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, muchísimas gracias, Esteban. Nuevamente, gracias por estar dispuesto a apoyarnos en este proceso que estamos emprendiendo como Junta de Acción Comunal con el único objetivo de reconstruir el tejido social de nuestras copropiedades. Este conversatorio sobre reglamento de propiedad horizontal es demasiado importante, ya que es nuestra carta de navegación para poder trabajar en la propiedad horizontal, para poder vivir en la propiedad horizontal. Entonces es absolutamente importante que lo conozcamos y sepamos hasta dónde se puede llegar o no con estos reglamentos de propiedad horizontal, qué son los manuales, qué implican los manuales, cómo se deben hacer los debidos procesos y dónde deben estar registrados, porque pues todo tiene una ciencia y para que sea más bonito vivir en propiedad horizontal, pues es mejor hacer las cosas bien. Entonces, muchas gracias y bienvenidos sean todos. Con mucho gusto, Jairito, ¿cómo vas? Muy bien, Esteban, gracias. Y contento como siempre de estar en estos conversatorios. Ahorita lo que hablábamos de que en otras localidades, en otras juntas, están implementando totalmente dispuestos para colaborarles, para participar con ellos si tienen alguna duda. Y si en Medellín, en Antioquia también lo quieren hacer, allá estaremos, solamente que inviten. Vamos a ver, se vienen proyectos, esperemos a ver, con la ayuda de Dios podamos consolidar todo. Muchachos, comencemos entonces. A ver, el tema de hoy, reglamento de propiedad horizontal. Recuerden que nosotros hicimos una encuesta, tuvo, digamos que, buena acogida para hacer la primera en cuanto a unos temas. Ya el primer tema intentamos tratar el tema, el primer conversatorio intentamos tratar el tema de asambleas, ¿recuerdan? ¿Qué se venía antes, qué estaba antes de la asamblea y después de la asamblea? Creo que ese tema queda, aunque se nos estaba dilatando, porque es que tenemos un problema. Al colombiano le decimos, haga las preguntas sobre tal tema y todas las preguntas salen siendo por otro lado, ¿cierto? Pero igual, Sí. ese es la idiosincrasia del país del Sagrado Corazón de Jesús. Ahora, bueno, el país donde la acetaminofén sirve para todo, ¿no? Eh, recordemos que en el segundo hablamos de consejos de administración. Yo creo que ese tema también estuvo muy interesante y que deberíamos retomar en algún momento, ¿no es cierto? Por otro lado, ya para este tercero, el tema ganador en la encuesta fue el tema del reglamento de propiedad horizontal. Listo. Entonces vamos a enfocarnos en algo. Les propongo que miremos cuál es la responsabilidad que tiene todo copropietario con respecto al reglamento de propiedad horizontal, naciendo esto, obviamente, naciendo esto desde la esencia del reglamento y de que por lo general, aunque yo siempre lo repito, yo diré que el 99% de las consultas que le llegan a uno como abogado asesor en propiedad horizontal parten de la base del desconocimiento sobre el reglamento de propiedad horizontal. Listo. Entonces, permítanme compartirles pantalla. Nos vamos a ir con... Nos vamos a esperar un momento. Pero ¿por qué se me está saliendo esto? Pues está como chistosito hoy. Bueno, Sí. les voy a compartir pantalla y nos vamos con esto. ¿Les parece? Vamos a hacer una breve introducción. Esto es una cuestión de minuticos. ¿Listo? Entonces me permito
decirle lo siguiente. Vamos a hablar de las responsabilidades del copropietario sobre el reglamento de propiedad horizontal, pero eso es un tema secundario. El primario, ¿cuál va a ser? ¿Qué nos compete a nosotros? Venga, los copropietarios realmente conocen el reglamento de propiedad horizontal. Yo diría que la mayoría de las veces no. Muchas personas, inclusive cuando compran su inmueble, su casa, su apartamento, en conjuntos residenciales o edificios que estén sometidos al régimen de propiedad horizontal, llegan sin saber qué es el régimen de propiedad horizontal. Y al desconocer qué es el régimen de propiedad horizontal, pues obviamente lo que vamos a tener en cuenta es que a la persona solamente le interesa recibir su apartamento, su casa, su inmueble. Ojo, detrás de esto vienen sueños, vienen ideales, viene la realización de como personas y como familias, obtener entonces su propio hogar. Más allá de ello, muchos no se preocupan realmente a dónde están llegando. Entonces, la recomendación inicial es, primero, cuando usted vaya a tener la compra en un proyecto de vivienda que esté sometido al régimen de propiedad horizontal, verifique primero a dónde va a llegar. Es decir, solicite al constructor o la constructora, venga, ¿cuál es el reglamento de propiedad horizontal? Que por lo general, para no decir siempre, pues, se lo entregan en la escritura, ¿cierto? En la escritura pública, de donde usted ya dice, yo soy propietario. Pero para verificar si soy propietario, debo estar verificando si estoy o si aparezco en el certificado de tradición. Ahora, el reglamento de propiedad horizontal es una escritura pública, está en una escritura pública, listo. Entonces, primero verifique eso. Y segundo, verifique que la constructora tenga músculo financiero, listo. Como siempre, hablemos de la jerarquía normativa. ¿Por qué otra vez esto? Porque se hace necesario recordarles que nosotros nos tenemos que someter a una jerarquía normativa. Voy a apagar cámara un instante. ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente. Nosotros tenemos que tener en cuenta que si bien es cierto que tenemos un régimen de propiedad horizontal, que es la Ley 675/2001, tenemos que respetar un orden jerárquico en todas lo que es pues la normatividad. Por encima, primero que todo, siempre va a estar la Constitución Política de Colombia. Luego, tenemos entonces la Ley 675/2001. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Constitución Política de Colombia en 1991, más allá de todo, siempre lo han escuchado, son la norma de normas. Es decir, es la madre de las normas. Nada, ninguna actuación pública o privada podrá vulnerar la Constitución Política. Para el tema y para nuestro contexto que es el de propiedad horizontal, por debajo está la Ley 675/2001, más llamado, o en realidad así lo llama la ley, mediante la cual se establece el régimen de propiedad horizontal. Y esta es la norma para nosotros. Por debajo de esa norma estarán las leyes comunes, las leyes ordinarias, estatutarias, en fin. La jurisprudencia de las altas, que son las decisiones de las altas cortes, especialmente la Corte Constitucional, pero también debemos meter ahí el Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia. Los decretos reglamentarios de la Ley 675. Esos decretos son decretos que reglamentan en un momento determinado o en una época, en un tiempo determinado a esa ley. Verbo y gracia, el famoso 398 del 2020. ¿Recuerdan cuando estábamos en pandemia? Por debajo van a estar los acuerdos municipales y distritales y en la base, o en la parte de abajo, está el reglamento de propiedad horizontal. Ojo, esa es la jerarquía normativa para nosotros en propiedad horizontal, pero dentro de nuestras copropiedades, digamos que lo que a nosotros nos va a arreglar es el reglamento de propiedad horizontal. Listo, a partir de ahí comenzamos a revisar. Ese reglamento de propiedad horizontal tiene un fundamento en la Ley 675/2001, aunque ya se venía tratando antes de implementarse o de aprobarse o de sancionarse la Ley 675. Así las cosas, dentro de la Ley 675, el artículo 3, nos dice básicamente que, bueno, recuerden que ese artículo 3 trae unas definiciones que usted, propietario, debería leerlas, tenerlas en cuenta. No se necesita ser abogado para leer la Ley 675, ¿sí? Pero es interesante que lo tenga. En este artículo 3, la ley nos define el reglamento de propiedad horizontal como aquel estatuto que regula los derechos y obligaciones específicas de los copropietarios de un edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal. Es decir, cuando hablamos de estatuto,
Estamos hablando del reglamento de propiedad horizontal, que en algunas partes también lo llaman reglamento interno. Yo prefiero llamarlo por su nombre, reglamento de propiedad horizontal, porque existen otros reglamentos internos. Reglamento interno de uso de piscina, reglamento interno de uso de canchas, en fin, un poco de cosas. Entonces, cuando tenemos un estatuto que nos regula los derechos y las obligaciones específicos ahí de los copropietarios, es porque ese estatuto es el reglamento de propiedad horizontal. En el artículo 4 nos recuerda la ley C-75 que el régimen de propiedad horizontal se constituye bajo ciertas condiciones, procedimientos y formalidades específicas de las cuales hablaremos después. Y en el artículo 5 nos dice que la escritura que contiene el reglamento de propiedad horizontal tiene un contenido mínimo. Es decir, en el artículo 5, que luego lo veremos ahorita enseguida, están como las bases, como lo mínimo que debe tener un reglamento de propiedad horizontal. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el reglamento de propiedad horizontal es la columna vertebral de la propiedad horizontal, o sea, de cada copropiedad. Pues que ahí está, o ahí se establece la forma o la manera en la que esa copropiedad se administra. Decíamos ahorita que antes del 2001, antes de que llegara la ley C-75 de 2001, la Corte Constitucional ya se había manifestado en varias sentencias. En la T-035 de 1997, la Corte nos dice, el conjunto de derechos, deberes y limitaciones mencionados se concretan en un reglamento de copropiedad. Mire que lo llamaban reglamento de copropiedad, exigido por la ley, adoptado por la unanimidad de los propietarios, el cual debe elevarse a escritura pública y registrarse en el folio de matrícula inmobiliaria de cada uno de los inmuebles sometidos a él. Característica antes de la ley C-75 de 2001. Ojo, ese reglamento de copropiedad tendría que ser adoptado por la unanimidad de los propietarios. No hablamos de mayorías calificadas. En este sentido, el citado reglamento constituye un negocio jurídico. Acá es la pregunta que hice antes de que empezáramos a grabar. ¿Se acuerdan que les dije que qué opinaban o cuando escuchábamos o leíamos que el reglamento era un contrato de adhesión? Entonces, miren, aquí nos está diciendo que el citado reglamento constituye un negocio jurídico. Cuando hablo de un negocio jurídico, lo vamos a traer al término contrato, mediante el cual las partes, ¿quiénes son las partes? Los copropietarios, ¿cierto? Y la persona jurídica, en condiciones de igualdad, pactan libremente las estipulaciones correspondientes y deciden sobre los derechos disponibles como a bien tengan. Sin embargo, las características propias del mismo y las circunstancias de que en él se pueda comprometer derechos constitucionales fundamentales obliga a señalar que las mencionadas estipulaciones tienen que sujetarse a unas reglas mínimas de proporcionalidad, racionalidad y objetividad, ajustadas a los mandatos constitucionales a fin de garantizar la convivencia pacífica entre los copropietarios y vecinos, ante el goce legítimo de los derechos de que en la comunidad se ejercitan para así armonizarlos, de manera que el ejercicio de los derechos de uno se limite por el ejercicio de los demás. Nos estaba diciendo la Corte, venga, hay un reglamento de copropiedad. Ese reglamento de copropiedad debe ser aprobado por la unanimidad y se constituye como un negocio jurídico, o sea, vinculante para las partes. Quien se somete a estar o a vivir en una propiedad o una copropiedad sometida al régimen de propiedad horizontal debe cumplir con lo estipulado en ese negocio jurídico, en ese contrato. ¿Listo? Y además nos da los visos desde el 97 ¿sobre qué? Sobre el tema de convivencia. Luego, en la T-283 de 2020, no son las únicas sentencias. Trajimos estas simplemente para ilustrar. En la T-283 de 2020, la Corte nos dice que básicamente esas personas jurídicas, ya nos habla de personas jurídicas que se organizaron bajo el régimen de propiedad horizontal, tienen una facultad. ¿Y cuál es la facultad? La de crear sus propios reglamentos, que en general, y miren la naturaleza, buscan armonizar el dominio privado con los espacios públicos y comunes. Antes de 2001, bueno, ya basándonos en lo que nos dice la ley del 2001, la ley C-75, por allá cuando nos define el régimen de propiedad horizontal, que es una forma especial de dominio, en donde confluyen, convergen o se juntan, pues, derechos particulares o privados, que es el derecho que tiene el propietario con respecto a su bien, con otros derechos que son comunes. Ahí tenemos ya, como este esbozo que nos recuerda en el 2020 la
la Corte Constitucional. Los reglamentos regulan los derechos y obligaciones de los copropietarios y establecen cuáles actividades se encuentran permitidas en los espacios de uso común, además de las formas para financiar su mantenimiento. Es el reglamento el que define cómo los copropietarios van a tener acceso o van a tener esa armonía entre el dominio privado y el dominio de las zonas comunes, pues. No es un administrador el que le dice a los propietarios, es que esta zona común usted no la puede tocar o no la puede pisar, no, ni mucho menos el consejo. Es en el reglamento donde deben de estar las normas. Estas disposiciones al operar, bueno, además de las formas para financiar su mantenimiento, pilas pues. Estas disposiciones al operar como principal fuente para resolver y ordenar los asuntos de la copropiedad deben enmarcarse dentro de la legalidad propia del Estado. Y por acá abajo en este segundo inciso nos dice, los reglamentos de las propiedades horizontales tienen un objetivo específico, que es regular los derechos y obligaciones de los copropietarios y establecer las actividades que se encuentran permitidas en los espacios de uso común, además de las formas para financiar su mantenimiento. Por ende, no pueden disponer o afectar de manera invasiva los derechos de los propietarios en lo que tiene que ver con el dominio de sus unidades particulares. Recordemos que la ley 675/2001 en el artículo 5, después por allá de los 8 requisitos mínimos que debe tener un reglamento de propiedad horizontal, también dice por allá en un parágrafo que en el reglamento no se puede enajenar los bienes privados. Es decir, un reglamento no puede tomar decisiones, no puede establecer obligaciones o prohibiciones con respecto a los bienes privados, pero sí con respecto a los bienes comunes. Les decía entonces que el artículo 5 tenía 8 requisitos mínimos para que tenga un reglamento de propiedad horizontal. Cuando decimos o cuando la ley nos dice que es el contenido mínimo o incluir como mínimo, es que a partir de estos 8 los reglamentos pueden tener más cosas, pueden tener más acuerdos. ¿Qué es lo primero? Pues el nombre de identificación del propietario inicial, quien construye. El nombre distintivo del edificio conjunto, cómo se va a llamar. Ustedes van a encontrar en muchas ciudades, en casi todas las ciudades de Colombia, nombres iguales, copropiedad, edificio que se puede llamar, digamos, Balcón de la Felicidad. Y aquí en Medellín y en Bogotá hay un conjunto residencial que se llama Balcón de la Felicidad, un ejemplo. O Altos de, por lo general siempre van a encontrar Altos de. En Bogotá hay mucho Pinar, por ejemplo, o Fontanar, o Cedros, Cerros, en fin. Y todos se van a llamar de la misma forma, pero eso no significa que sean la misma copropiedad, porque ese nombre no es objeto pues, de exclusividad. 3. La determinación del terreno sobre los cuales se levanta el edificio, y es lo mínimo que trae el reglamento. Quién compró a quién, sobre qué había primero, la memoria descriptiva y todo eso. La identificación, numeral 4, la identificación de cada uno de los bienes de dominio particular, de acuerdo con los planos aprobados por la Oficina de Planeación Municipal o Distrital o por la entidad o persona que haga sus veces. Cuando decimos la identificación de cada uno de los bienes de dominio particular, es la parte inmobiliaria. Apartamento tal, de la torre tal. 5, la determinación de los bienes comunes. ¿Cuáles son los bienes comunes? ¿Sí? ¿Y cuáles son esenciales y cuáles no? ¿Cuáles son de uso exclusivo? Cuando haya caso. 6. Los coeficientes de copropiedad y los módulos de contribución según el caso. Recuerden que los módulos de contribución están establecidos para aquellas copropiedades de uso comercial o mixto. 7. Bueno, los coeficientes obviamente estarán en todo, incluyendo principalmente las residenciales. 7. La destinación de los bienes de dominio particular que conforman el edificio conjunto, la cual deberá ajustarse a las normas urbanísticas vigentes. Me recuerda esto algo. Cuando hablamos de la destinación, yo no sé si lo habíamos dicho en esos conversatorios, pero ese reglamento de propiedad horizontal obedece como una cadena. El reglamento se hace o se crea conforme a la licencia urbanística que el constructor solicitó para llevar a cabo el proyecto. Entonces ahí, en la licencia, o cuando solicitó el permiso, dice el constructor el uso del suelo, o en la licencia cuando solicita es habitacional, para vivienda urbana, comercial, en fin, y eso hay que respetarlo. Eso también deberá estar, obviamente, en el reglamento de propiedad horizontal. Ahora, número 8, las especificaciones de construcción y condiciones de seguridad y salubridad del edificio conjunto. Eso por lo general está al final del reglamento de propiedad horizontal. Y por allá,
Ya despuésito de numeral 8 nos dice, además de este contenido básico, los reglamentos de propiedad horizontal incluirán las regulaciones relacionadas con la administración, dirección y control de la persona jurídica que nace por ministerio de esta ley y las reglas que gobiernan la organización y funcionamiento del edificio conjunto. Entonces, miren, está lo básico y ahí en adelante, pues, ¿qué? Obviamente, los reglamentos incluirán ¿qué? Regulaciones relacionadas con la administración, la manera como se va a administrar, la forma de dirección y control, qué órganos administrativos hay al tenor de la ley C-75, qué órganos de control, revisoría fiscal, y las reglas que gobiernan la organización y funcionamiento del edificio. Llamen estas reglas por lo general, unas reglas de tipo administrativo y las otras de convivencia. Así las cosas, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que todo reglamento de propiedad horizontal tiene 3 partes o 3 secciones. Tenemos la parte inmobiliaria, que es aquella donde van a encontrar o se van a estipular cuáles son los bienes comunes y cuáles son los bienes privados, cuál es la relación entre ellos y cómo se van a distribuir. La destinación de los bienes privados, si los bienes privados van a ser de uso habitacional o comercial. Coeficientes de copropiedad, que es la manera en cómo se participa, cómo participa cada copropietario con respecto a las decisiones y de acuerdo a la ley 675/2001. Bueno, y también con respecto a las erogaciones y despensas comunes. La segunda parte es la persona jurídica. Esa persona jurídica, o la parte que hace referencia a la persona jurídica, es básicamente aquella parte en donde se fijan las normas de dirección, administración y control. Dirección, administración y control. O sea, vamos a tener los órganos administrativos. Y por último, las normas de convivencia, que son específicamente cuáles son las normas mediante las cuales los copropietarios, residentes y terceros van a acogerse para llevar una sana convivencia, que es uno de los principios orientadores de la ley 75/2001. Vamos a tener las normas sancionatorias y respetando siempre el debido proceso. Esto es lo que llamamos el debido procedimiento o el procedimiento sancionatorio. Yo creo que esto es, por ahora, pues lo que podemos decir y terminar esta parte teórica diciendo que hay una conclusión general, y es que el reglamento de propiedad horizontal es un contrato de adhesión, es decir, que es obligatorio para las partes. Dicho esto, querida Paula, mi querido Jairo, cuéntenme, comenzamos con inquietudes que tienen para conversar ustedes. Pues bueno, Esteban, muy clara la información que tú nos suministraste. ¿Qué te puedo decir? Bueno, en la propiedad horizontal se ven tantas cosas que a veces uno se aterra. Pero bueno, comencemos. Hablamos de reglamento que está en la escritura pública, ¿cierto? Ajá. A veces en la copropiedad, en los órganos de administración, no hay una claridad. Llamamos reglamento al manual de convivencia, ¿sí? Entonces, digamos, el consejo se inventa un reglamento, ¿sí? Y a veces los copropietarios asumen que ese es el reglamento que deben cumplir, ¿sí? Y se desconoce el reglamento, el estatuto principal que en su momento entregó la constructora, ¿sí? En otros lados lo llamamos manual de convivencia, ¿sí? Encontramos eso, entonces. Listo. A ver, nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Resulta que es en el reglamento de propiedad horizontal donde deben estar los deberes, los derechos, las obligaciones, las prohibiciones, las conductas infractoras, las sanciones a esas conductas infractoras y el procedimiento sancionatorio. ¿Sí? Cuando decimos procedimiento sancionatorio es la manera mediante la cual la asamblea o el consejo de administración, cuando les sea otorgada esa facultad de sancionar, bien sea por asamblea o desde el mismo reglamento de propiedad horizontal, queda estipulado perfectamente que el órgano sancionador puede ser también el consejo de administración. Y entonces en ese reglamento deben estar todo esto que acabo de decir.
Cuando cogemos este articulado de los deberes, derechos, obligaciones, prohibiciones, conductas infractoras, sanciones y debido procedimiento, respetando siempre el debido proceso, y lo traemos a un fascículo, una carpetica, una cartillita, un folleto, ya, o en PDF, ¿lo podríamos llamar manual de convivencia? Claro que sí, perfectamente. Es que la naturaleza del manual de convivencia deviene o emana del reglamento de propiedad horizontal. La Corte Constitucional, en su sentencia T034 de 2013, dijo, venga, básicamente es esto, palabras escuetas. Ustedes como propietarios, por su propia voluntad, pueden adoptar un manual de convivencia. Válido, chévere, listo. Adopten las normas de convivencia. Pero esas normas de convivencia deben estar, o deben ser extraídas del reglamento de propiedad horizontal. ¿Qué quiere decir la Corte con esto? La ley 675 de 2001 no habla de manuales de convivencia. Ese es un invento por allá, hace como 2 décadas, de unos colegas abogados, y sacaron el manual de convivencia como una especie de articulado mediante las cuales los propietarios van a respetar unas normas, pero sobre ese manual no se podrá sancionar. ¿Por qué no se podrá sancionar? A ver, es muy sencillo. Cuando vamos al artículo 59 y 60 de la ley 75, ese artículo nos dice que las sanciones se toman de acuerdo a lo que estén en la ley o en el reglamento de propiedad horizontal, no sobre el manual. Entonces, lo que la Corte quiso decir, vea, tengan un manual de convivencia, pero que sea un extracto del reglamento. Es allá en el reglamento donde van a estar las sanciones, las conductas infractoras, no en el manual. ¿El manual sirve para qué? El manual sirve para ser un medio pedagógico, académico, es una herramienta, y facilita, porque es que muchas veces nosotros vemos unos reglamentos que son unos mamotretos, ¿sí? Y es muy difícil estar andando con eso. Entonces es más fácil extraer lo que acabo de decir hace algunos minutos en ese folleto y decir, en el manual, y ese manual recuerda lo que está en el reglamento. Pero cuando tenemos un manual que va por un lado y un reglamento que va por otro, este manual no nos va a servir para sancionar. Las sanciones y las conductas infractoras tienen que estar allá. Doreli levantó la mano en primera. Doreli, cuéntanos. Doreli, ¿estás ahí? Doreli se nos fue. Manifiéstate. Bueno, se nos fue Doreli. Javier, cuéntanos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Doctor, muy buenos días para todos. Yo tengo demasiadas inquietudes de referencia al reglamento de esta situación, porque es que, Dale. perdón, me equivoqué donde me vine a vivir, porque aquí ¿Te está, equivocaste? sí, porque aquí está primero las decisiones de la Asamblea pasando por encima de todas las leyes. Mi pregunta es muy clara, es la que tengo en este momento, y es, cuando la Asamblea incumple el reglamento, ¿qué acciones legales se pueden tomar? Ah, caray. Bueno. Entonces, bueno, usted me está yendo por otro lado, pero no importa. Pero ¿sabe qué? Vamos a traerlo al rebaño, Javier. Vamos a ver la ley 75 de 2001. Tú estás hablando sobre aquellas decisiones que se toman en asamblea y que pues, evidentemente vulneran el reglamento de propiedad horizontal, ¿o me equivoco? Sí, no solamente en eso. Hay en el reglamento de nosotros hay una serie de cuestiones administrativas en la cual estipula la ley. Le voy a dar un ejemplo claro. Cuando resulta, sucede y pasa que un propietario decide delegar a quien sea como representante suyo ante el consejo, lo dice la ley, lo dice nuestro reglamento, pero la asamblea decir que no lo aplica, que ellos no están de acuerdo con eso. Eso es un ejemplo. Paremos ahí, Javier. Bueno, vamos a analizar el artículo 37 rápidamente de la ley 675 de 2001. En ese artículo 37, la ley establece cómo va a ser la integración y el alcance de las decisiones de la asamblea. ¿Listo? Por acá, en este segundo inciso, se está viendo bien, me imagino, ¿cierto? Sí, señor, se ve bien. Sí, Mire se lo ve que bien. dice. Las decisiones adoptadas de acuerdo con las normas legales y reglamentarias
son de obligatorio cumplimiento para todos los propietarios, inclusive para los ausentes, disidentes, bla, bla, bla. Listo. ¿Cuáles decisiones son las que son obligatorias, de obligatorio cumplimiento? Aquellas que sean acorde a las normas legales, o sea, la ley, que no vulnere ninguna ley, y reglamentarios, o sea, que no vulnere el reglamento de propiedad horizontal. ¿Estamos con eso ya clarito, Javier? Entonces, las decisiones de asamblea no pueden vulnerar ni la ley o ninguna ley, ni puede vulnerar el mismo reglamento. Estamos. Así las cosas. Tú preguntas, ¿qué acciones legales? Pues hombre, si yo como propietario, como revisor fiscal, me doy cuenta de que una decisión de asamblea, Paulita, Y aquí a las 12:15 llega. bueno, Paulita estaba muy necia. Si yo me doy cuenta como propietario, como interesado, o como alguien que me afecta a mí, una decisión de asamblea, que está en contra de lo que está en el reglamento, ¿cuál es la acción legal? La impugnación. ¿Estamos, Javier? Yo impugno esa decisión. Perdona, doctor, yo no puedo impugnar o demandar el reglamento en su forma de texto. Ah, bueno, ya eso es otro proceso. Si yo detecto o considero que un artículo del reglamento está en contra de la ley o que vulnera derechos fundamentales, yo puedo hacer la demanda de nulidad de ese artículo. Claro, tengo que hacer ante la jurisdicción ordinaria. ¿Estamos? Sí, señor. Es un proceso verbal. Sí, mal no Otra estoy, sí. pregunta, si puedo aprovechar el tiempo. Dale, para pasar con otros. Y Jairo habló sobre eso, y es el problema de ese manual de convivencia. Aquí decidieron que van a hacer una reunión, van a establecer un manual de convivencia elaborado por los del consejo, ¿sí? Los cuales nos pasan una copia y vemos en la copia una serie de errores violando derechos fundamentales. Un ejemplo que le quiero decir, aquí nos establecen que por el ascensor no se pueden bajar basuras. Ahora, la instalación de nuestro ascensor jamás fue incluido dentro del reglamento de propiedad horizontal. Nosotros compramos todo el ascensor y lo instalamos en un zócalo donde hay una ventilación, instalamos, pero jamás fue elevado dentro del reglamento de propiedad horizontal como área común. Pero se establece una serie de sanciones con esos. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En el manual? No, sí, en el manual, en el dichoso manual que se crearon o se inventaron en. Bueno, entonces vamos a hacer un alto ahí. Muchas veces, yo no sé de dónde se sacan unas normas, se las inventan, las crean, con sanciones inclusive. Ustedes dicen, vamos a aprobar el manual de convivencia y hasta por asamblea. Pues llaman a asamblea y dicen, no, con mayoría calificada. Y aprueban el manual. Pero el manual no está en consonancia con el reglamento. Ese manual que aprueban, aún por asamblea, aún con mayoría calificada, no podrá ser objeto de base sancionatoria porque no es lo que está en la ley o en el reglamento. Artículos 59 y 60 de la ley 75/2001. Esas impugnaciones se pueden caer en un proceso de impugnación de decisiones de asamblea o juntas directivas, artículo 382 del Código General del Proceso. Entonces, no es en el manual donde nos vamos a crear las sanciones. Muchas veces le dicen al administrador, vea, esto ya se aprobó por asamblea, este manual. Entonces, váyase, por favor, se va para la notaría y lo eleva a escritura pública. Eso es simplemente un protocolo. Entonces, el administrador se va con ese manual, se va para la notaría. Venga, yo vengo a elevar esto a escritura pública. Así se dice comúnmente. Entonces, allá en la notaría lo que le dicen, listo, vamos a protocolizar esto. Ese manual, cuando es protocolizado, se convierte, o lo que se hizo fue convertirlo en un documento público, que a partir del momento, cualquier persona en Colombia puede consultarlo y obtener copia. ¿Me hice entender, Javier? Hasta ahí. Sí. Hasta ahí. Pero que eso me sirva para sancionar, que porque está en escritura pública, no. ¿Dónde tiene que estar? En el reglamento de propiedad horizontal. O sea que lo que debió aprobarse es una reforma al reglamento de propiedad horizontal. Y lo que hicieron fue un proceso que no tiene nada que ver.
¿Listo, Javier? Doctor. Perfecto, gracias, Javi. Vámonos con Doreli. Ahora sí, Doreli, ¿estás ahí? Manifiéstate, por favor. Bueno, doctor, buenos días y buenos días a todos. ¿Cómo Es muy estás? claro que, bien, señor, es muy claro que todo proceso sancionatorio debe estar en el reglamento. Tengo una Sí. consulta. En el reglamento dice que pues el administrador debe hacer cumplir, digamos, con las sanciones que interponga la asamblea o el consejo de administración. No dice absolutamente nada más. Pues el Pero, administrador ejecuta las sanciones exactamente, que listo, pero determinó la asamblea o que determinó el consejo, pero no se las inventa. exacto. Entonces, por asamblea está aprobada la multa por inasistencia a las reuniones de asamblea, pero no está descrito debido proceso y pues no está, digamos, así claramente en el reglamento decir, por inasistencia a la asamblea se cobrará una cuota de administración. Ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿son válidas o no son válidas esas multas, doctor? Vamos a ver. Gracias, Doreli, por esa pregunta, que es una pregunta muy recurrente. ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente, 2 puntos. En el artículo 59 nos vamos para las clases de sanciones. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí, mi querida Doreli? Por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. ¿Sí? Pero siempre nos va a decir el incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias que tengan su consagración en la ley o en el reglamento de propiedad horizontal. ¿Sí ven? En la ley o en el reglamento de propiedad horizontal. Y abajo, en el 60, nos dice que para la imposición de sanciones se respetarán los procedimientos contemplados en el reglamento de propiedad horizontal. Y en el parágrafo dice que en el reglamento de propiedad horizontal se indicarán las conductas objeto de la aplicación de sanciones. Esto para las no pecuniarias, o sea, las de convivencia. Cuando hablamos de situaciones o de obligaciones pecuniarias, entonces yo tengo que mirar, primero, en el reglamento de propiedad horizontal suelen poner como deber la asistencia a la, deber de los propietarios, la asistencia a la asamblea. 1. 2. Además de ponerlo como deber, lo ponen como un derecho y luego lo ponen como una obligación. Yo ahí encontraría una contradicción, pero no es tema de hoy. Discutible. Sin embargo, si el reglamento de propiedad horizontal dice que es una obligación del propietario asistir a la asamblea y la inasistencia le acarreará una sanción económica, se puede sancionar, porque lo dice el reglamento. Pero se debe garantizar el debido proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Mi posición, que no es la verdad absoluta. Doreli faltó o no pudo ir por X, Y o Z motivo a la asamblea ayer 19 de abril de 2023. La administración le manda la factura de cobro de la cuenta, de la cuota de administración del mes. Y ahí mismo dice, sanción por inasistencia a la asamblea. Pregunta, ¿eso será una notificación de sanción? ¿Una debida notificación? Yo diría que no. Porque a Doreli se le debió garantizar el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? Que el ente sancionador la requiera y le pregunte, señora Doreli, venga, usted faltó a la asamblea. ¿Qué pasó? Porque es que usted como presunta infractora tiene todo el derecho a presentar pruebas en contrario, al derecho de contradicción y al derecho de la defensa. ¿Sí? Se tiene toda la oportunidad, a todo propietario se le tiene que garantizar el debido proceso. Ella, llámelo mediante descargos, como lo llaman en muchas copropiedades, o simplemente en la citación que le haga el consejo dirá, yo no pude asistir porque primero no me encontraba en el país, o tengo a un familiar enfermo, no tuve la manera de hacerme representar en el momento, me era imposible asistir. Y el consejo entrará a analizar si hay una sanción o no. Y si hay una sanción, pues se le notifica la sanción, no se le manda la cuenta de cobro. Se le notifica la sanción porque todo propietario tiene 30 días. ¿Para qué? Para impugnar esa decisión. Pero ese cobro instantáneo vulnera
desde mi punto de vista y de muchos profesionales, el debido proceso. Doreli, ¿me hice entender con la respuesta? Sí, señor, Clara. De igual manera, doctor, ¿cómo hacerle entender, no sé, a la asamblea que quien debe realizar esas reformas al reglamento es un profesional en el derecho con conocimiento de propiedad horizontal? Porque acontece que, por ejemplo, una propuesta, se debe reformar el reglamento, pero que se nombre un comité de propietarios para que lo elaboren. Sabemos que si nomás los que presentan los constructores vienen con falencias, por ejemplo, conozco uno que dice que el consejo es el que nombra el revisor fiscal, cuanto menos copropietarios que de pronto no tienen el conocimiento a profundidad y que son convencidos que tiene más peso un manual de convivencia que el mismo reglamento. Pues a todas luces, Doreli, la respuesta es la que yo siempre te he dado, capacitación, ¿cierto? Es llevarle conocimiento, capacitación, y también que los propietarios tengan voluntad de aprender. Sí, es cierto, hay algunas constructoras, de pronto porque ya llevan varios años, varias décadas, entregan unos reglamentos de propiedad horizontal. A mí me ha tocado ver unos reglamentos donde dicen que el revisor fiscal es un órgano administrativo. Entonces, básicamente, cuando hay errores en esos reglamentos de propiedad horizontal, es importante e interesante que los mismos propietarios se den cuenta de ello. Por eso es importante la capacitación. Por eso es importante llevar conocimiento y que se generen pues al interior de las copropiedades aquellas personas que sí son estudiosas, que sí leen, que sí investigan y que muchas veces son tildadas de locos o de viejos canzones, porque así los tildan. ¿Qué pasa? Digamos que las constructoras tienen un formato de reglamento y muchas veces por diferentes motivos, porque siempre vamos a pensar de buena fe, entregan o dejan los reglamentos. Interesante, importante también que cuando se reciban las zonas comunes o cuando estemos ya entregando nos esté entregando la provisionalidad en la administración, ese conjunto de propietarios que ya va a tomar las riendas de su conjunto, entre comillas, también revisen lo del reglamento y determinen la posibilidad y la factibilidad de hacer una reforma y en ese sentido mirar a ver qué responsabilidad o de qué manera la constructora lo va a hacer. Y en cuanto a los propietarios, sí, decirles que el manual de convivencia no está por encima del reglamento. ¿Listo, Doreli? Sí, señor, muchas gracias. Con gusto. Nuestro amigo JDF, cuéntanos, Buenos días. ¿cómo estás? Bien, bien, Esteban, mire, escúcheme, yo soy nuevo en este grupo, me parece interesante. Realmente me llegó la invitación un poco tarde, o sea, muy sobre el tiempo, alcancé a conectarme porque había esa disponibilidad y me parece, pues en esta sesión que han hecho ustedes ya, pues mucha información obviamente totalmente nueva para mí, habiendo vivido ya antes en otros lugares donde había propiedad horizontal o copropiedad, pero pronto uno no tiene el interés de participar o de entender respecto a lo que implica los deberes y también los derechos. Pero bueno, sin excederme un poco en eso, tengo varias preguntas. La primera de ellas es Dale. si el reglamento como tal es, digo, modificable y cómo se modifica en la medida en que ahora que soy nuevo en el apartamento que he comprado, pues me entregaron los libros de ese reglamento y son, como decía usted, una cantidad son creo que 4 tomos y No, gruesísimos cada uno. Entonces, yo digo, bueno, ¿en qué momento me leo esto y adapto toda esta información? Pero me parece crítico es que ya está establecido, o sea que de alguna manera uno no puede intervenir o frente a unas necesidades específicas de lo que pasa en el conjunto. Entonces sería mi pregunta, ¿cómo se modifica, si es modificable o qué, bueno, cómo es el orden de los mecanismos? listo, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Jairo Duarte. Listo, Jairo. Mira, muy sencillo. Lo que te entregaron debe ser, uno de esos libros debe ser la escritura de constitución de propiedad horizontal, cuando el propietario inicial, o sea, el constructor o la constructora, constituyó el régimen de propiedad horizontal mediante notariado y luego registro.
Ahí está inicialmente un reglamento y seguramente los otros libros son adiciones, lo que nos daría a entender que muy posiblemente, casi que sin temor a equivocarme, es un conjunto residencial que ha sido construido por etapas, ¿sí? Pero en el principal estará, en esa principal escritura estará constitución de régimen de propiedad horizontal. ¿Cómo lo verificas? Con tu folio de matrícula obtienes una copia del certificado de tradición y ahí te va a aparecer, digamos que entre comillas, la hoja de vida del inmueble, ¿sí? O la cédula del inmueble, para que entendamos como identificación. Ahí aparece una escritura inicial donde dice Constitución, régimen de propiedad horizontal, reglamento de propiedad horizontal, y puede que existan reformas. Ahora, ¿que los reglamentos de propiedad horizontal se pueden reformar? Claro que sí. ¿Cuándo se reforman? Eso depende de la necesidad del conjunto. Muchas veces se reforman por necesidades de cambios de coeficiente. Ese es un tipo de reforma. O ahora, las reformas obligatorias que hubo entre 2003 y 2004, con la entrada en vigencia de la ley C-75/2001, que venían con una ley anterior, y entonces la misma ley dice que tenían que reformarse los reglamentos, como acogerse a la ley, al nuevo régimen de propiedad horizontal, y si no lo hacían dentro de un lapso de tiempo que era casi siempre, que era 18 meses, 12 con 6 prorrogables, lo que se entendía es que ya ese reglamento, entre comillas, perdía vigencia, pero se sostenían o se iban a tener a la ley 675/2001 y se haría necesario, y se sigue haciendo necesario porque existen propiedades que ni siquiera lo han reformado, y eso es muy común. Entonces revisan el reglamento y lo que deben hacer es, como decía Doreli, buscar los servicios profesionales ojalá de un abogado que sepa de propiedad horizontal, para que les diga cómo debe ser la estructura de ese reglamento y verificar y les diga, vea, este reglamento falla en esto, en esto, en esto y aquello. Sucede que muchas normas han ido derogándose, muchos artículos de muchos reglamentos ya fueron derogados. Y generalmente en la redacción inicial de ese reglamento de propiedad horizontal no se dejó la puerta abierta para que esos artículos permanecieran vigentes en el tiempo con las reformas o modificaciones o derogaciones a algunas leyes. Entonces, se puede reformar o se puede reformar para adicionar artículos, o se puede reformar simplemente para establecer un piso jurídico para el procedimiento sancionatorio. Básicamente, así es la ligera y discretamente, esa es la forma de reformarlo. Ahora, el procedimiento sí es algo muy, diría yo que con unas etapas, la reconstrucción, el estudio de análisis del reglamento, verificar cuáles son las debilidades, cuáles son los artículos derogados, qué es lo que se quiere adicionar, qué es lo que se quiere reconstruir. Eso lo elaborará, ojalá, un abogado que sepa propiedad horizontal. Ese texto debe cumplir con tres principios fundamentales de debido proceso, que sería la legalidad, la tipicidad y la publicidad. Es decir, debe someterse a las normas legales, debe ser tipificado, o sea, escrito, que la gente lo vea ahí escrito, que se vea escrito, tipo es de impresión, pues tipificado, la tipificación. Y lo tercero, la publicidad. Y la publicidad es que eso se le debe hacer llegar a los copropietarios para que conozcan qué es lo que va a aprobar. La segunda parte es llegar a una asamblea y mediante asamblea aprobar el texto de reforma al reglamento de propiedad horizontal, previamente ya publicado, o sea, hecho público, para que los propietarios sepan qué es lo que va a aprobar. Aprobarlo mediante mayoría calificada al tenor del artículo 46 de la ley C-75/2001, y a partir de ese momento ya la otra etapa la llevará el representante legal, que es llevarlo a notaría, y si de la notaría lo envían a la oficina de instrumentos públicos para hacer el registro, muy bueno. Si no, al mismo administrador o representante legal le toca hacer esa diligencia. Solo hasta que ese reglamento quede registrado en cada uno de los folios de matrícula de los bienes privados, solo hasta ese momento ya la reforma está lista. Antes no. Hubo una aprobación de asamblea, pero no está registrada. ¿Listo, Jairo? Gracias, sí. Era pues un poquito complejo el procedimiento, pero bueno, es necesario saberlo. Claro. Y eso que lo resumí pues mucho. Estando uno nuevo, no es lo que pero con lo que han manifestado por los demás colegas que están en la reunión, sí, vecinos del sector, pues uno ve que de pronto sí puede haber en algún momento algo que falte. Y si realmente es un tema recurrente, uno decir, este es el mecanismo para que, digamos, la constructora inicialmente que no lo incluyó, ahora podamos incluirlo nosotros como copropiedad. Solamente esa es mi inquietud. Ojalá no sea necesario, pero es bueno saberlo. O buscar
O sea, ahí lo que ustedes deben hacer, por ejemplo, en el caso tuyo que tú estás diciendo que eres nuevo, que llegaste también a una copropiedad nueva, en fin, qué tal si se unen varios propietarios, analizan la situación y se asesoran, ¿cierto? Entonces, lo primero sería eso, pero también hay que tener en cuenta que muchas personas son renuentes a la reforma porque eso implica un costo y es un costo alto, ¿cierto? Pero hay que hacerlo muchas veces. Gracias, Jairo, por tu participación. Alexandra, ¿cómo estás? Alexandra, ¿estás por ahí? Buenos días para todos. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, básicamente mi pregunta va dada también al tema del reglamento. En el reglamento nuestro, nosotros, perdón, acabo de tener asamblea hace más o menos un mes en el conjunto y básicamente lo que dice el reglamento como tal con respecto a la elección del consejo es que tenemos que tener 3 temas básicos: ser propietarios, no tener problemas de conducta y estar al día en todo el tema de cartera. Bueno, básicamente, basados en eso, se hizo elección efectivamente en la asamblea para los miembros del consejo, pero hay 3 personas que se postularon sabiendo que estaban en mora. Esto está elevado a escritura pública, está en reglamento como tal. La pregunta es, ¿esto tiene validez? El hecho de que estas 3 personas se hayan postulado y continúen en el consejo y adicional a una de estas personas se haya nombrado como presidente de consejo y sea la persona que, digamos, que va a tener como las riendas sobre los demás miembros del consejo, ¿es Bueno, posible que se eche atrás o qué pasa en Alexandra, este caso? gracias, Alexandra, por tu pregunta. Es una pregunta muy, muy recurrente. A ver, el artículo 53 de la Ley 75/2001 dice o determina la obligatoriedad o cuándo es potestativo tener consejo de administración. Básicamente, es obligatorio en los edificios o conjuntos de uso mixto comercial que tengan más de 30 bienes privados, ¿cierto? Es el artículo 53. Lo quiero poner acá para que lo vean bien. En el segundo inciso, nos dice el artículo 53 que en aquellas unidades que son, o edificios que son residenciales, si quieren tener un consejo de administración, acá en esta parte, para edificios o conjuntos de uso residencial integrados por más de 30 bienes privados, excluyendo parqueaderos o depósitos, será potestativo consagrar tal organismo en los reglamentos de propiedad horizontal. Entonces, Alexandra, ¿qué quiso decir la ley? Ven. Aquella copropiedad, por ejemplo, las residenciales, me voy a enfocar en ello, que quieran tener consejo de administración, establezcanlo en el reglamento de propiedad horizontal. O sea, ahí van a estar las reglas de juego. Y dentro de esas reglas de juego, como las llamo yo, va a estar algo que se llama la idoneidad del consejero. Es decir, quién puede ser consejero, qué condiciones debe cumplir, qué condiciones no puede cumplir. ¿Le impiden ya la llegada al consejo o no? Ahora bien, tú dices que hay personas que pese a que en el reglamento dice que siendo morosos no pueden pertenecer al consejo, decidieron lanzarse, ¿cierto? Decidieron postularse y los eligieron. ¿Qué pasa? Hubo una decisión de asamblea. No es el administrador, no es el revisor fiscal, ni es el consejo, autoridades para decir, eso es falso, eso es ilegal. No. Ya hubo decisión de asamblea. ¿Qué acciones se podrían tomar para reversar esa decisión? Una, impugnar la decisión de consejo, la decisión de asamblea. Y eso es un proceso verbal que requiere representación legal y va a tener su determinado tiempo de desarrollo. La otra es que aquellas personas facultadas para convocar una asamblea extraordinaria lo hagan y digan, vea, aquí hubo una elección o una decisión que se tomó en contra de lo que está en el reglamento de propiedad horizontal. Y en ese sentido, aplicamos lo que tanto hemos escuchado y repetido.
Las cosas se deshacen, en derecho se deshacen como se hace. Entonces hay otra asamblea y se, digamos, se corrige el error. ¿Sí me hago entender, Alexandra? Sí, señor, perfecto. Pero entonces hay un tema y es, me queda la duda en cuanto al reglamento. O sea, todos conocemos el reglamento. Se asume que en la asamblea no deberíamos de haber permitido el tema y Ah, eso es otra cosa. adicional a eso, pues contando con que si ya como tal está conformado el consejo, pero esta persona en la primera reunión, la persona que se postuló como presidente del consejo, dijo no importa que esté en el reglamento, porque pues yo hice saber el tema y dije, entre los pasos para nosotros ser pertenecientes a un consejo tenemos que tener estas tres cosas que están en el reglamento. Y esta persona dijo, no importa que esté en el reglamento, la asamblea no dijo nada con respecto a que estuviéramos en mora, simplemente continuamos y el reglamento no vale porque pesa más la ley 675, que No, claramente solamente dice que seamos propietarios. o sus delegados, sí, pero bueno, es que ahí hay un tema de responsabilidad también. Si eso ocurrió en asamblea, quiere decir que, ojo, el administrador representante legal no estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo en la asamblea. No hubo comprobación tampoco por parte de los asistentes. ¿Sí? No es función del revisor fiscal meterse y decir, no, es que no puede. No. ¿Quién debió haber revisado la calidad de los asistentes a la asamblea? El administrador. Sí, si era ordinaria, con mayor razón. El administrador tenía que saber quiénes estaban como propietarios, quiénes estaban como apoderados, quiénes estaban como representantes. Entonces, ahí, en ese momento de la elección, en el que los mismos propietarios deben decir, momentico, el reglamento dice que no pueden ser deudores. ¿Quién de ustedes son deudores? O verifiquemos. Si eso no pasó, pues hay una responsabilidad compartida. Pero no significa que porque hubo decisión de asamblea te está por encima del reglamento. No. Pero si yo quiero hacer valer el reglamento, tendría que impugnar o solicitar con el debido proceso y cumpliendo los requisitos una asamblea extraordinaria. ¿Estamos, Alexandra? Sí, doctor, pero precisamente en el caso que estamos hablando, efectivamente la administradora informó a la asamblea que entre los postulados habían personas en mora y simplemente la asamblea no dijo absolutamente nada. Entonces, pues creo que caímos en el error. Ahí no tocaría sino la impugnación. Bueno, Esteban. Perfecto, sí, señor. Mil gracias. Con gusto, Alexandra. Conocía el tema Esteban, Pau. le vamos a dar en un momento la palabra al señor Javier Sánchez y al señor Rafael Silva. Te voy a hacer tres de las preguntitas que tenemos aquí que habían llegado con anterioridad. También teniendo en cuenta que aquí en el chat está escribiendo, Esteban, menciona que una de las sentencias de la Corte indica que no se pueden tomar medidas frente al uso de los bienes privados. La pregunta es cómo se intervienen las situaciones que se causan al interior de los bienes privados, pero que afectan las zonas comunes e incluso otros bienes de los vecinos. Por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas, el humo del cigarrillo, olores desagradables, proliferación de insectos. Bueno, lo que pasa es que, bueno, esos temas que está tocando ahí Edwin, que es el consumo de sustancias psicoactivas, pues lo podrá regular la propiedad horizontal, si es algo a nivel personal. Ahora, en tanto afecte a los demás, pues tendremos que revisar hasta qué punto el reglamento regula las acciones de convivencia, ¿cierto? El humo del cigarrillo, pues hay una ley para el cigarrillo, pero también hay que verificar, demostrar que hay un daño y en fin. Y los olores desagradables, proliferación de insectos, ese tipo de cosas son unas decisiones y son actuaciones de tipo administrativo, que se hace a través de campañas, tú Paola lo debes saber, pero desde el reglamento lo que debe haber es una regulación frente a, no al uso del bien privado, sino frente a las normas de convivencia, cómo afecta la actuación de un propietario a los demás. De resto, sobre los bienes privados no puede haber ningún tipo de prohibición. ¿Listo? Esteban, Dime. voy a complementarle algo a Alexandra, que hace un ratico tenía la inquietud con el tema del reglamento de la Asamblea y el Consejo, y ella dijo que el presidente estaba en mora,
y era el presidente del consejo, era aquella persona que dirigía a los demás. Y la claridad es que él no dirige a los demás. ¿Estoy equivocado, Esteban? ¿Cómo? No te escuché bien, qué pena. Que Alexandra decía que esta persona que era el presidente del consejo y que estaba en mora, ¿sí? Y agregó también que era cómo iba a poder, o sea, que este presidente es aquel que dirige a los demás. Sí, a los demás. Bueno. Y es de claridad que no los dirige, porque todos Bueno, son listo. igualitos. Listo, gracias. Estaba más enfocado en lo el reglamento que lo del consejo. Alexandra, sí, es cierto. El presidente del consejo es un propietario más. El presidente del consejo no es jefe de nadie, no dirige a nadie. Que sea un líder, muy bueno, pero no es jefe ni dirige a nadie. Es que cada uno de los miembros del consejo es un propietario, que solamente son consejo cuando se reúnen. Pero eso es otra cosa. A nivel interno, como consejo desde los principales pueden decidir quién puede ser el otro presidente, ¿cierto? De acuerdo a lo que está en el reglamento propio horizontal. A eso te referías, Jairo, ¿cierto? Total, Esteban, total. Eso es. Listo, sigamos, Perdón, una Pau. interpelación chiquitica con respecto a eso. Sí, Dime, claramente lo dije Alexandra. de esa manera, pero desafortunadamente ahí es donde nos vamos a que tristemente se meten a un consejo personas que desconocen un poco la ley, desconocen un poco el tema de propiedad horizontal y simplemente permiten que sea una persona que en este momento, pues ella es administradora en otros conjuntos, ha sido consejera en este mismo conjunto y pues todos asumen que como ella tiene ese rol, sabe un poco más del tema y tristemente la siguen. Entonces ahí es donde por desconocimiento es que muchas veces los consejos empiezan a errar en todos los temas que van a decidir sobre un conjunto. Sí, ahí no te quedaría otra, más de otra, mi querida Alexandra, que a entender que la copropiedad, la propiedad horizontal se autorregula y es mediante asamblea de propietarios la manera en que se toman las decisiones. O sea que habría necesidad de hacer una o de pronto si se unen cumpliendo los requisitos, o el mismo administrador podría citar una asamblea extraordinaria, qué sé yo, que hay una necesidad imprevista urgente para que se tomen las decisiones al tenor del reglamento propio horizontal. Seguimos con quién, Paola. Sigamos con el señor Javier en este momento y posterior a la intervención del señor Javier, hacemos la pregunta que tengo acá en el chat. Dale. Doctor, qué pena molestar tanto, ¿verdad? Pero quería preguntar una cosa. ¿Qué acciones legales puede tomar uno como propietario contra un administrador que induce a la asamblea a cometer errores? Ya que se sobreentiende que la asamblea, que no es lo correcto, no tiene idea de la propiedad horizontal ni del reglamento, pero induce a cometer errores violando la ley y garantizando que lo que ella dice es ley y orden. Se pueden tomar acciones legales contra la administradora, más no contra el conjunto. Hay consejo de administración, Javier. Sí, hay consejo de administración, pero le avalan a la administradora ese pasar por encima de la ley. Ejemplo, se lo doy. La administradora decide en este momento que no va a aplicar la ley 2054 de 2020 con relación a las mascotas. Dice, no, aquí no la vamos a aplicar y yo los indulgo. Yo les digo a ustedes, señora asamblea, no cumplamos la ley, saquemos los perros y yo les garantizo que no va a haber ningún problema. Pero yo les ratifico que ella está pasando por encima de la ley y ahí sí no importa. Eso, si la asamblea lo decide, lo podemos hacer, no tenemos inconveniente. Y yo lo garantizo, dice la No. administración. Acciones legales sí la puedes llevar a inspección de policía, intentar una mediación y el inspector de policía entenderá de qué se trata. E intentar un proceso verbal abreviado que está en el Código de Policía. A ver, la ley 2054 lo que hizo fue modificar la ley 1801-2016, o sea, el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. Esa ley 2054 lo único que dijo fue que, venga, pues palabra más, palabra menos, no se le puede prohibir el tránsito a las mascotas por las zonas comunes. Y además ordenó que los administradores tenían un tiempo prudencial para eliminar y no aplicar la norma que dijera prohibido el tránsito de mascotas en zonas comunes. Que estuvieran en los manuales de convivencia, así lo dice la ley, y en el reglamento de propiedad horizontal. Una cosa es la inducción al error
Y otra cosa es que cuenten con una administradora que está pasando por encima de la ley. Lo de la inducción al error, pues bueno, con el aval del Consejo, la Asamblea decidió. Ese tipo de decisiones son impugnables, mi querido Javier. La otra vía es llevarla mediante medio policivo a una conciliación o mediación, porque ella estaría vulnerando a través de esa actuación que hizo, inclusive el Consejo si lo avala, lo que esté en el reglamento, lo que esté en la ley. Revisar muy bien, mediante una asesoría con un abogado que sepa de propiedad horizontal, qué otras acciones podrían caber. Hay que recordar también, Javier, algo que se me escapaba, y es que el administrador está llamado a cumplir la ley y a hacer cumplir la ley y el reglamento. Ahora, en los contratos de prestación de servicios que se suscriben entre la copropiedad a través del presidente del consejo y el administrador, lo normal y lo correcto sería que en las funciones o en las obligaciones y en las obligaciones del administrador aparezca el cumplimiento de la ley. El no cumplir con la ley es incumplir a una cláusula del contrato y el consejo perfectamente podría dar, si también está bien redactado el contrato, dar por terminado el contrato a la administración. Pero aquí vemos que palabras tuyas, el consejo avala lo que diga la administradora, el problema ya es de desconocimiento de la norma y de no poder entender que la asamblea regula todo y que mediante asamblea se puede llevar a cabo una reelección del consejo y verificar qué normas se han tomado. Si no se impugnó, pues, qué normas se han tomado vulnerando la ley o la norma o el reglamento. ¿Listo, Javier? Javier, te fuiste. No, señor, estoy aquí. Ya la escuché. Bueno, Muchísimas gracias. pero lo mejor hubiera sido impugnar la decisión. Pero, No, todavía la podemos impugnar. Lo que pasa es que estamos esperando la decisión también que se tomó en una asamblea virtual de reformar el reglamento. ¿virtual? Sí. No. Y a pesar que de que la administradora se le entregó la norma de ley en la cual le decía que para las reuniones virtuales no podía tomar decisiones sobre la reforma del reglamento, ella dice que no, yo la avalo, esto es mamada y cansada en este conflicto. No, pues que la administración no avala nada. Y sí, no, ella dice, pero como doctor, todo residente cree que el administrador lo que dice es ley y orden. Supuestamente con el dicho de que como es garante de la ley, que debe conocer el reglamento de propiedad horizontal, debe conocer la ley, entonces todo el mundo le sigue. Entonces ese es el problema. Y eso incurre en muchos errores, mala convivencia, de todas esas actitudes de los administradores. Pues no de todos, de algunos. Aclaro. Bueno, eso sí hay que aclararlo. Listo, gracias, Javier. Rafael, cuéntanos, ¿cómo estás? Doctor Esteban, qué ¿Cómo placer estás? escuchar. Y bien, gracias a Dios y Me alegra. aprender cada día más acerca de los reglamentos de propiedad horizontal. Yo estoy viviendo algo aquí, una injusticia donde yo vivo, injusticia porque aquí el señor administrador es, como llaman vulgarmente, un payaso puesto por el presidente del consejo. El presidente del consejo es quien manda, quien absolutamente todo, y hace hasta las veces de administrador, porque él es quien hace hasta las cartas, las actas, todo, y se las pasa para que él la firme. De hecho, hasta cobra cartera. Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con el reglamento, Ahora, querido entonces, Rafael? en la asamblea, yo le pregunto al señor administrador que si conoce los reglamentos de propiedad horizontal del edificio. ¿Sí? Entonces él me dice, sí, yo los reglamentos, el reglamento de propiedad horizontal de aquí del edificio, está toda la ley 671 y yo, perdón, está toda la ley 675 y yo me la conozco al derecho y al revés. Esa fue la respuesta que me dio. Sí. Entonces, porque vi que me estaban haciendo algo que no está entre el reglamento. Entonces, por eso mi pregunta a él fue esa, que si conocía el reglamento de la propiedad horizontal de nosotros. Me dice, sí, yo lo conozco. Además, ahí lo que está es la ley 675 y yo me la conozco al derecho y al revés.
Pues, mi querido Rafael, bueno, yo entiendo y conozco tu situación. Ahora, simplemente aterrizando tu intervención al tema de hoy, es ilógico que un administrador no conozca cierto reglamento de propiedad horizontal de la propiedad que está administrando, porque es el primero o la primera persona, el primer órgano como administración que se ve abocado a cumplir y hacer cumplir el reglamento. Entonces, es triste en esas copropiedades donde los administradores no conocen su reglamento o piensan que el reglamento es lo mismo que la ley C-75. Gracias, Rafael. Bueno, Paola, muchas gracias. con gusto. Ahora, hola nuevamente, Esteban. Aquí hay una pregunta muy importante. Dice, la administración me citó a la oficina por temas de convivencia. Me sancionó posterior a ello y aunque le manifesté que no aceptaba las acusaciones porque no soy el causante, recibí la sanción. Es de aclarar que no estuvo presente ni el consejo ni el comité de convivencia. ¿Cómo? Es decir, la administradora sancionó. Básicamente es Escuchando eso. solamente a la persona, básicamente la citó, le dijo, la están acusando de X y Y cosa, la señora manifestó que no era la persona y aún así le llegó la sanción. No se sabe Bueno, si se hizo debido proceso, se llamó a la otra parte, no hubo los órganos pertinentes en la copropiedad para dirimir este conflicto. Cuéntanos de todo esto. a ver, lo que pasa es que hay varias cosas. Pues, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el reglamento? A ver, en el reglamento se debió haber establecido claramente cuál es el debido proceso sancionatorio o el procedimiento sancionatorio. Primero, yo no puedo, o sea, a mí no me cabe en la cabeza que en un reglamento pueda llegar a decirse que la administración sanciona. No, la administración ejecuta las sanciones que determina la asamblea o el consejo de administración. Si no hubo una sanción respetando el debido proceso, el derecho a la defensa, a la contradicción y a la impugnación, garantizándoles eso pues al propietario presunto infractor, pues ahí no hubo nada. La administración nos cita por temas de convivencia. Si es por temas de convivencia, sería el comité de convivencia, que tampoco es órgano sancionador, porque el órgano sancionador es o la asamblea o el consejo, y diría yo que el 90% de las veces es el consejo, cuando hablamos pues de copropiedades a nivel macro. En ese sentido, lo que hubo fue una sanción sin debido proceso. Ahí la persona lo que tiene que hacer es hacerle saber a la copropiedad, bueno, y verificar también el reglamento y hacérselo saber a ellos y en últimas hacer un proceso declarativo verbal sumario que ella misma lo puede hacer ante un juez para que impugne la sanción. Pero yo digo, es que no hay sanción. ¿Dónde está el documento que motiva la sanción? ¿Dónde está la debida notificación? ¿Dónde está el proceso? Bueno, en fin, yo le recomiendo a quien te hizo la pregunta que se asesore. Perfecto. Esteban, frente al tema, bueno, la señora Ana está pidiendo la palabra y seguimos con la siguiente pregunta. Dale. Ana, hola, ¿cómo estás? Ana, hola, ¿estás ahí? Bueno, parece que Ana tiene problemas con el sonido. Listo. Cuéntanos. Ahora, aquí hay una pregunta en el chat y luego sigo con la que tengo por interno. Dice, buen día, Mándela. quisiera saber si es verdad que el reglamento reemplaza la elaboración de un manual de convivencia en el que claramente no está actualizado y no están todos los procedimientos para sancionar. Reemplaza la elaboración de un manual de convivencia. Yo creo que el tema del manual de convivencia ya lo tomamos. Dame un segundito, por favor. No, y es claro que el manual de convivencia, de pronto, a ver, el manual de convivencia no puede reemplazar el reglamento, ¿sí? Para dar claridad sobre ese tema. Entonces, el reglamento
es donde debe estar todas las conductas infractoras, todas las sanciones. Si no existen allí, en el manual de, si no existen allí, el manual de convivencia no podría sancionar a alguna persona, ¿sí? De pronto es que... Mi querido Jairo, mis queridos amigos, tengo que dejarlos, el tiempo apremia. ¿Qué tal si hacemos una segunda parte? Hagámosle. ¿Les parece? Bueno, dejemos la segunda parte y ofrezco excusas, pero tengo que atender un caso de urgencia que me acaban de llamar. Entonces, podemos dejar la segunda parte para la próxima semana. Hasta el momento yo creo que hemos cumplido el cometido de hablar del reglamento de propiedad horizontal y les agradezco a todos su asistencia, de ustedes, mis queridas Paola y Jairo. Listo. Un abrazo para todos, que estén muy bien y estaremos informando cuando venimos con la segunda parte. Bye, bye. Muchas gracias, Esteban, que estén muy bien todos. Gracias por la asistencia.